estaba en el huerto, hermanas, que él era el sello de la perfección. Hermanas, que él era lleno de sabiduría y acabado en hermosura. Y dice que sus vestiduras eran piedras preciosas. Lo que él vestía, hermanas, era algo impresionante, hermoso. Eran piedras preciosas las que leímos ahí en la palabra. Dice, hermanas, que él era un querubín, que él era grande, él era protector, que Dios lo había puesto cerca de él para contemplar la hermosura de Dios, pero lo había puesto también porque él tenía mucho poder y porque él era protector. Y dice la palabra que en medio de las piedras de fuego se paseaba, que él era perfecto en todos sus caminos, que era algo tan hermoso, lleno de sabiduría y esplendor, hasta que se encontró maldad en él y se encontró pecado. Y entonces Dios lo arroja a la tierra, lejos de la presencia de Dios. Y tal vez, hermanas, en nuestra mente no logramos comprender en totalidad, al 100%, todo lo que Satanás era en su esplendor y en su hermosura y en su poder como un querubín protector. Porque la palabra lo resume. Pero, hermanas, él sí sabía, Satanás sí sabía lo que él era, lo que él poseía, su hermosura, su poder, su esplendor. Pero también él sabía que cuando Dios formó a Adán y Eva, él sabía, hermanas, que Dios había hecho a Adán y a Eva conforme a la semejanza de Dios. Y desde ese momento, Satanás no descansó para hacer pecar a Adán y a Eva. Y desde ahí en adelante, el objetivo, hermanas, de Satanás es que la humanidad viva en desobediencia y pecado, lejos de Dios como Él está. Y hasta el día de hoy, Satanás aborrece tanto al ser humano y lo ha distorsionado, haciéndole creer que Dios no existe, haciéndole creer que desde que cuando viene la muerte ya no existe nada. Y hay tanta distorsión en la mente del ser humano, hermanas, que en la actualidad el ser humano está lleno de pecado, de maldad, de orgullo, de desobediencia, que el corazón del ser humano cada día se va endureciendo. Y el corazón del ser humano aborrece todo lo que tenga que ver con Dios. Porque, hermanas, Dios ama a su creación, ama al ser humano, ama al hombre. Y Dios siempre quiere estar cerca de la humanidad. Así como en el principio, que estaba cerca de Adán, estaba cerca de Eva, platicaba con ellos. Dice la Biblia que se paseaba en medio del huerto. Siempre ha sido la voluntad de Dios, hermanas, acercarse al ser humano. Pero el ser humano desprecia la presencia de Dios.
las cosas que Dios creó son hermosas. Pero Dios quiere que hoy entendamos que hay algo más hermoso que Él ha puesto dentro de nosotros, en nuestros corazones. Y eso que ha puesto, hermanas, dentro de nuestros corazones no se compara con las piedras preciosas que vestía Satanás. No se compara, hermanas, con el Edén. No se compara con el universo. No se compara con las galaxias. No se compara con las estrellas. No se compara con lo más hermoso que posiblemente usted haya mirado. Desde el principio de la creación, hermanas, el Espíritu se movía sobre las aguas. Y desde el principio, cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y sopló hálito de vida, ahí estaba el Espíritu. Hermana, y cuando los reyes en el Antiguo Testamento eran ungidos y el aceite caía sobre sus cabezas y todo su cuerpo, hermana, venía el Espíritu sobre ellos. Y cuando Dios quería usar a los profetas para hablar a su pueblo, venía el Espíritu sobre los profetas y Dios hablaba a través de ellos. Y cuando Sansón, estoy dando ejemplos, cuando Sansón iba a enfrentar a los enemigos, venía el Espíritu sobre él para que pudiera enfrentar al enemigo y derrotarlos. Y cuando Jesús fue bautizado en las aguas, vino el Espíritu sobre él en forma de paloma, dando testimonio que él era el Hijo de Dios. Y cuando la iglesia primitiva estaban juntos, unánimes, orando, no durmiendo, cuando estaban orando, pero de verdad, clamando, llorando, gimiendo, vino el Espíritu sobre ellos y les dio poder para anunciar a todas las naciones el Evangelio de Cristo, para anunciar ese mensaje poderoso, hermanas, que Satanás hizo todo lo posible persiguiéndolos, matándolos, encarcelándonos, pero no había absolutamente nada que pudiera, hermanas, detener a la iglesia primitiva, porque el Espíritu vino sobre ellos y anunciaron esa palabra poderosa que traía libertad y sigue trayendo libertad. Entonces, en el Evangelio de Juan, capítulo 15, lo vamos a leer otra vez porque yo creo que ya se le olvidó. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 26 dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Ese Espíritu que estábamos mencionando, cómo obraba en el Antiguo Testamento y cómo comenzó a obrar en el Nuevo Testamento, en la iglesia primitiva. Ese Espíritu, hermanas, proviene del Padre y ha sido puesto en nuestros corazones, en nuestra vida, y Él habita en nosotros. Porque en el Antiguo Testamento el Espíritu no moraba perpetuamente, fijamente
sobre las personas, los reyes, los profetas. No era como ahora, que está todo el tiempo con nosotros. En el tiempo de Salomón, Dios le dio una tarea importante: construir un templo para que la presencia de Dios habitara ahí. Y así fue. Se construyó, fue una hermosa construcción, perfecta, con las medidas exactas, con los materiales exactos, puestos por Dios. Y Dios le dijo a Salomón que si obedecía sus estatutos y sus mandamientos, Dios cumpliría la promesa que le hizo a su siervo David, que él habitaría en medio de su pueblo, de los israelitas, su presencia. Y aún en el tiempo de Jesús, cuando él iba con sus discípulos, le dijeron: Señor, mira, que no miras este templo tan hermoso. Mira, Señor, la estructura, mira los materiales. No hay otro, Señor, otro templo tan maravilloso como este. Y el Señor no se sorprendió, porque había alguien mayor que el templo en ese lugar. Y era el Hijo de Dios, el Todopoderoso. Y el Señor sabía que iba a ser derribado, que no iba a permanecer. En el interior del templo, hermanas, habitaba el arca de la alianza, el altar de oro, los candelabros, la mesa con los panes consagrados, los utensilios, todo lo que se necesitaba para hacer los sacrificios por el pueblo, por los pecados. Pero más valioso que todas esas cosas que habitaban en este templo fue el Hijo de Dios, el Cordero inmolado, aquel que iba a ser sacrificado, que no tenía mancha, que no tenía arruga, que no tenía pecado. Más que el templo, más que el sacerdote, más que los utensilios, más que los sacrificios, estaba ahí el Hijo de Dios, el que perdonó nuestros pecados y nos sigue perdonando, porque todavía le fallamos. Vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 6, verso 19. ¿Ya lo tienen? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Ahora, hermanas, Dios ya no habita en templos hechos por manos de hombres. Ahora habita en corazones humillados que anhelan santidad. Ahora, hermanas, ya no hay candelabros, ni utensilios, ni ovejas que tienen que ser sacrificadas. Ahora Dios anhela
encontrar en nosotros los frutos del Espíritu. En el templo, era un templo hermoso el que construyó Salomón. Dios, por su palabra, indicó todo lo que se tenía que hacer con perfección. Y así se hizo. Pero llegó un momento en que ese templo se destruyó por causa del pecado y la rebeldía de su pueblo. Pero ahora el Señor habita en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Y como nos está diciendo Corintios, ¿acaso ignoráis? ¿Acaso somos ignorantes, hermanas, de que ahora sabemos que ahora nosotros somos el templo del Espíritu Santo, de su presencia? Y si antes, en el antiguo tiempo, se cuidaba tanto el templo, que todo estuviera en orden para agradar a Dios, con más ahora que habita el Espíritu en nosotros en su totalidad. Por eso hoy el Señor nos habla para que reflexionemos cómo está nuestro templo. Porque como les mencionaba en el principio, que Satanás era hermoso, él se vestía con piedras preciosas. Pero hermanas, hay algo más hermoso que habita en nuestras vidas, en nuestros corazones: la presencia de Dios. El Espíritu Santo es lo más hermoso que el cristiano puede tener. Pero no puede habitar en corazones llenos de pecado, de desobediencia, incrédulos. Primera de Pedro capítulo 3 dice que el Señor anhela de las mujeres, hablando específicamente, un espíritu apacible y afable. Si usted se recuerda, ahí dice que a él no le agradan los adornos, los peinados ostentosos. Él lo que anhela ver en una mujer es un espíritu apacible y afable. ¿Y qué significa eso? Que tenemos que ser tranquilas, que tenemos que ser dulces, amables. Dice que es alguien que transmite paz, que mantiene la calma en situaciones difíciles o estresantes. ¿Cuántas bravas hay aquí, hermanas? ¿Cuántas impacientes? ¿Cuántas sin sabor? Que saben a hiel, no a miel, a hiel. Que van manejando y que dice: quítate, viejita, porque ahí te voy. Y le pita. Que no tiene paciencia. Que agarra a su chamaca del chongo porque no se deja peinar. Pero fíjese que dice que el Señor anhela mirar en este templo, en esta catedral, en esta basílica, un espíritu afable, tranquilo, apacible. Al Señor no lo vamos a impresionar con su peinado de copete, de su tupé aquí, sus chinos, que le pone mousse, que le pone spray, que le costó 150 el peinado. No lo vamos a impresionar. Aunque venga con su mismo chongo de 20 años,
que jamás lo ha cambiado, pero dice que anhela mujeres con un espíritu apacible, tranquilo. Que cuando el esposo la manda a hacer algo, usted dice: amén, amén, mi Señor. Lo que usted diga, lo que usted mande, mi Señor. Y hasta agacha la cabeza. Yo no sé, hermanas, creo que muchas de nosotras fallamos porque hasta contestonas somos al esposo. Y que tú no puedes hacerlo, que tú no tienes manos, Señor. Imagínese si somos así. Ese templo está sucio, tiene mucho polvo, hartas telarañas, arañas, cucarachas, ratones, de todo. Y usted es brava y no se deja del esposo. ¿Cómo se sentirá el Espíritu Santo cuando nos mira así? Como María Pistolas, tronando la pistola, pues. Aunque ni la sabe usar, pero truena la boca porque contestamos. Existe algo tan hermoso que Dios ha puesto en nosotras. Puso al Consolador, al Espíritu Santo, el único, hermanas, que puede ayudarnos a hermosear este templo. Y no que se vaya a hacer una cirugía, porque está de moda eso. Las mujeres han entrado en un vicio de quererse ver como una modelo. Pero el Espíritu Santo es el único que puede ayudarnos a hermosearnos por dentro, hermanas. Que habite el amor, que habite la paciencia, que habite el dominio propio, que habite, hermanas, la humildad, que habiten los frutos del Espíritu. Es el único, hermanas, que nos puede ayudar a orar como a Dios le agrada, no como usted quiera. Porque, hermanas, a veces hay oraciones bien repetitivas, así como el religioso, pues. Y a Dios no le agradan las oraciones repetitivas. El Espíritu nos ayuda a gemir, a orar en el Espíritu. Él es el único que nos puede ayudar, enseñar, adorar en el Espíritu y en verdad. Porque el Espíritu Santo mira a los ángeles cómo adoran a Dios. Entonces Él es el único que puede enseñarnos, ayudarnos. No solo abrir nuestra boca por abrirla y cantar una alabanza, no. Él nos enseña a adorar a Dios. Y que nuestra adoración y nuestra alabanza llegue a su trono y le agrade. Entonces, el Espíritu es el único que nos ayudará a que no seamos cristianas frías o tibias. Porque Dios aborrece a los tibios y los vomita. Y lo que vomita es basura. No sirve para nada. Da asco. Y Dios aborrece a las mujeres tibias, a las cristianas tibias. Las aborrece y las vomita.
entonces solo el Espíritu nos ayudará a estar encendidas en el fuego como a Dios le agrada. Y el Espíritu, hermanas, que habita en este templo, es el único que nos preparará para el arrebatamiento. Solo el Espíritu, nadie más. Porque Él es el único que habita dentro de nosotros, que nos ayudará a santificarnos, nos mostrará lo que estamos haciendo mal, nos mostrará qué es lo que tenemos que dejar de hacer, que no le agrada. Él nos habla. Usted puede escuchar su voz, usted puede conocerlo cada día más, pero desafortunadamente, hermanas, tenemos 10, 15, 20 años, 5 y casi no conocemos al Espíritu. Conoce más el celular, conoce más otras cosas, pero al Espíritu casi no lo conocemos. Y es al que tendríamos que conocer más, anhelar más de Él, pedir más de Él, que nos despierte, que nos avive. Ayer yo oraba y le decía al Espíritu: no permitas que sea tibia, no lo permitas. Yo le decía: te lo suplico, no permitas que llegue a la tibieza, mucho menos a la frialdad. Y oraba y le decía: no lo permitas, no lo permitas, te lo ruego, te lo pido, te lo ruego, avívame, quiero sentir ese fuego, Espíritu de Dios. Porque, hermanas, podemos apagarnos, podemos llegar a una tibieza, pero eso va a pasar si usted lo permite. Porque Dios dejó al Espíritu Santo para ayudarnos, para guiarnos, para enseñarnos, para prepararnos para la venida del Señor. Satanás no tiene temor a los cristianos, porque muchos dicen que son cristianos. Satanás le tiene temor a aquellos que verdaderamente tienen al Espíritu Santo y viven en santidad. A esos les tiene temor. Y ayer yo hablaba con una persona y la motivaba a que fuera a la iglesia otra vez porque está apartada. Y me decía: no, es que hay muchos malos testimonios. Mi hermana en sangre va a la iglesia, pero sigue viendo novelas, sigue en las fiestas, sigue agradándole lo del mundo. Y desafortunadamente hay muchas iglesias así, hermanas, donde hay muchas mujeres que sirven a Dios, que dicen ser cristianas, pero bailan, toman cerveza, se duermen en el culto, ven novelas, pecan, están en fornicación, en adulterio, qué sé yo, pero dicen que son cristianas. Hay muchas iglesias así, que son liberales, no hay santidad, no hay compromiso. Y yo le decía a ella: pero no por eso te vas a detener, porque el día que estés delante de Dios, ¿qué le vas a decir? ¿Qué es lo que te detuvo para buscar a Dios?
Y me decía, es que no hay iglesias perfectas, ¿para qué ir? Y yo le decía, arrodíllate, ora, que Dios te guíe a una verdadera iglesia. Yo no le quise decir, te invito a la mía. Le dije, pídele guianza al Espíritu, a Dios, que te guíe. Pero hazlo ya, porque el día se está acercando donde estaremos delante de Dios. Hermanas, y cuenta nos va a pedir el Señor de que Él puso algo hermoso en cada una de nosotros, el Espíritu Santo, que nos ayuda a enfrentar todo lo que viene a nuestra vida, el desánimo, los problemas, las dificultades, enfermedades, de todo. Persecuciones no. Pero el Espíritu Santo habita en medio de nosotros. Somos el templo del Espíritu. Pero todavía seguimos con actitudes malas. Todavía seguimos, hermanas, con cosas que desagradan a Dios, que desagradan al Espíritu Santo. Y que ya llevamos muchos años, mucho tiempo. Y como lo decía, muchas de nosotros no conocemos al Espíritu. Muchas de ustedes nunca han escuchado la voz del Espíritu. Y Dios anhela que lo conozcamos, que tengamos experiencias con Él. Por eso hoy el Señor nos dice que de todas las cosas hermosas que Él creó, aún mismo Satanás, que fue hermoso en su esplendor poderoso, eso no se compara a la hermosura del Espíritu Santo. Esto no se compara a la presencia del Espíritu Santo. Esto no se compara al Consolador que habita en nosotras. Y por eso desafortunadamente la iglesia está como está, porque no conocemos al Espíritu, porque no anhelamos más del Espíritu, porque muchas de ustedes ya tendrían que tener la llenura del Espíritu, pero no la tienen porque son frías, porque no oran, porque no se humillan, no lo piden, no lo anhelan. Anhelan otras cosas del mundo, menos el Espíritu. Y otras hermanas que ya lo tienen, pero lo hicieron a un lado, está apagado. Ya no hablan sus lenguas, solo las hablaron una vez y de ahí jamás. Y el Espíritu viene a nosotros para que esas lenguas estén fluyendo, para que pueda usarnos, para que podamos testificar que Cristo es real y que el mundo mire que hay una luz de esperanza, que las mujeres que están a tu alrededor, las vecinas, tus amigas, las que sean, puedan mirar un cambio en ti. Pero desafortunadamente abandonamos al Espíritu y seguimos siendo las mismas, carnales, las mismas en hipocresía, juzgándonos las unas a las otras, mirándonos nuestros defectos, cuando el Espíritu está dispuesto a transformarnos. Hace unas semanas atrás hablaba yo con el Espíritu, hablaba yo con Dios y le decía: ¿por qué tu iglesia está así? ¿Por qué cuando nos reunimos a orar, la mayoría no lloran, no gimen, rápido se quieren ir? ¿Por qué tu iglesia está así? El Señor inmediatamente me contestó. El Espíritu me dijo: no es mi culpa, es culpa de ustedes, porque no se humillan, porque no perseveran en la oración, porque solo vienen a orar para que los miren por compromiso, porque son servidores. Y la oración es para acercarnos a Dios confiadamente,
llorando, gimiendo, queriendo conocer más de Él. Y me dijo: y si ustedes están así, que no hay almas, es porque no abren su boca para testificar allá afuera que hay un Dios verdadero que los quiere cambiar, que los quiere transformar. Entonces, si la iglesia está así, es culpa de todos, porque no buscamos a Dios, porque no rogamos, porque no gemimos, porque hemos entrado en una religiosidad, en una tibieza, en una frialdad, y el Espíritu aborrece eso. Él anda buscando mujeres encendidas por el fuego del Espíritu, no mujeres religiosas, mujeres encendidas por el Espíritu Santo, que quieran ser usadas por Él. Así como el mundo nos usó, así el Espíritu está dispuesto a usarnos. Así es de que, hermanas, entendamos hoy que algo tan hermoso, tan precioso, tan poderoso habita en nosotros, y es el Espíritu Santo. Y no podemos menospreciarlo. No podemos irnos como si nada. Y si vamos a seguir igual, si usted va a seguir igual con su misma vida religiosa, fría y tibia, hágase a un lado, hermana. Mejor ni diga que es cristiana. Pero es hora de encendernos. Es hora de pedirle al Espíritu: haz algo en mí, haz algo en mí, enciéndeme, porque tibia no quiero ser. Quiero estar en el fuego de tu Espíritu Santo. Amén, hermanas. Cierra sus ojos.